Hoy es lunes, es cierto, pero una de las emergencias más importantes que tiene la Argentina tiene que ver con la emergencia alimentaria, la emergencia contra el hambre. Y por eso la conformación de un consejo que el día viernes va a empezar a funcionar. Un consejo que tuvo muchísimas reuniones en todo este tiempo y que Argentina realmente lo necesita. Para hablar de este tema y con el anticipo que hace un ratito contábamos de a partir del miércoles, día que se va a empezar a implementar la tarjeta alimentaria, que forma parte de las medidas más importantes tomadas por este gobierno, charlamos con Laura González Velasco, que es diputada de la Ciudad de Buenos Aires, y Analía Iraola, dirigente de Todos Somos Patria. Gracias por venir una vez más. Gracias. El día viernes, entonces, es el día operativamente que va a estar en funcionamiento el Consejo. La primera pregunta es: ¿qué es lo que a partir del viernes va a cambiar o se va a resolver en la Argentina o se va a intentar resolver? Yo creo que lo fundamental es que este Consejo está generando una mesa de trabajo donde puedan estar participando los distintos actores que son claves a la hora de pensar una Argentina mucho más igualitaria. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la experiencia del Consejo Económico y Social. A mí me tocó integrarlo primero como consejera, después como directora de proyectos, antes de ser legisladora. Hace muy poquito soy electa. Y la verdad es que es un ámbito donde, si efectivamente se integran los distintos actores, empresarios, sindicatos, universidades, credos, la economía social, bueno, realmente es un lugar donde se pueden pensar estrategias para avanzar mancomunadamente en políticas públicas que puedan aportar a modificar esta situación tan desigual que tenemos hoy en la Argentina, con la urgencia que, como muy bien lo ha planteado Alberto Fernández en la apertura en el Congreso, donde él juró junto a la vicepresidenta Cristina Fernández, es hoy la Argentina tiene que poner prioridad en el problema del hambre, en el problema del desempleo, la falta de trabajo, las situaciones de enorme inequidad e indignidad que se han generado en la Argentina durante estas políticas neoliberales que hemos padecido. Por supuesto que ambas caminan y patean la calle hace muchísimo tiempo y es la mejor manera de entender y de ver la realidad. Analía, ¿qué ves hoy en la Argentina? Veo esperanza por sobre todas las cosas, pero que la solución está por venir y que el problema está muy vigente. Nosotros tenemos compañeras y compañeros, por ejemplo, en Paso de los Libres, donde está habiendo un montón de comedores y merenderos, pero donde ya se están organizando desde las organizaciones políticas y sociales para generar microemprendimientos, para generar trabajo, para encontrar soluciones, porque sabe que va a haber un Estado que nos va a escuchar, que nos va a dar respuestas. Daniel Arroyo ya lo estuvo anunciando el fin de semana con microcréditos del 3%, para que justamente esa persona que tiene un microemprendimiento, que cose, que es plomero, pueda otra vez comprar una herramienta para poder salir adelante. Nosotros, como organización política y social, vemos con grave preocupación la situación. Como vos bien lo dijiste, nosotros caminamos cada uno de los barrios. Si no lo estamos caminando, tenemos nuestras compañeras y los compañeros que día tras día siguen poniendo la olla. Pero, por ejemplo, en Chaco, los compañeros de Sáenz Peña, 4.000 personas por día le dan de comer. Entonces, cuando todos los días nos llama Martín, el compañero allá, Ana, tenemos pensado armar una cooperativa para poder armar una producción. ¿Y vos estamos creés pensando soluciones? Esos 4.000 que vos mencionás, ¿vos creés que con una política bien implementada, solidaria, ese número puede reducirse? Mirá, porque esas personas van a tener manera de autosustentarse? Nosotros, como organización, estamos en varios puntos. Una diferencia en un Estado ausente, como una intendencia, donde ha gobernado Enrique Sáenz Peña el radicalismo durante muchísimo tiempo, donde te están dando de comer a 4.000 personas por día, y personas en San Luis, donde con un Estado presente, esos chicos, chicas, están haciendo yoga. La diferencia de un Estado presente a un Estado ausente es abismal, y el macrismo ha hecho realmente estragos en nuestro país. Ahora, a mí lo que me preocupa es que le sigamos dando aire, por ejemplo, a personas como el doctor Corbillot, que el fin de semana dijo que es mentira que hay hambre
Y que el hambre implica que la gente no es que no tiene para comer, que come mal, pero que no hay hambre, que es Mira, un 1%. lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar también para contrastar Estoy en indignada. tus palabras lo que decía lo que decía Cormillot este fin de semana. Y en la Argentina, básicamente, no hay problema de hambre. En la Argentina lo que hay es un problema de mala nutrición. ¿No hay problema de hambre, dice usted? Hambre en el sentido de no tener nada para comer. Ese es el 1%. Y es el porcentaje de personas que no tienen nada para comer es mucho menor al de personas que realmente comen y comen muy mal. El 31% tienen hambre, doctor. Muy alto. Bueno, ese dato no es real. Le van a caer las redes, por lo que dijo usted que no había hambre en la Argentina. No, realmente el problema de la Argentina es la mala alimentación. Son muchos menos los que tienen hambre. Hablando como hambre de no llegar a comer, el chico que uno se imagina... o sea, lo políticamente correcto es decir hay hambre en Argentina. Pero estadísticamente no es así. Me deja paralizada la frialdad, ¿no? Había leído la frase, no la había escuchado en el programa de Mirta Legrand, pero la frialdad, porque sea cual sea ese porcentaje, no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de personas. Y no comer es no vivir, es nada, es ni siquiera poder pensar en una vida. Es llamativo lo de Cormillot y además en la realidad, imagínate, tan llamativo que hasta a Mirta Legrand le resultó impactante. Imagínate. Y sintió la necesidad de repreguntarle y hacerle repetir lo que había dicho de que no había hambre en la República Argentina. ¿Hay hambre en la República Argentina? En la Argentina hay hambre y en la Argentina hay malnutrición. Las dos cosas son un problema y las dos cosas no se deben minimizar porque justamente en algún momento lo hemos compartido en este programa, ¿no? Los datos inclusive de malnutrición infanto-juvenil acá en la propia ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, en los barrios populares, la mitad de los pibes están malnutridos y el 2% padecen bajo peso y riesgo de bajo peso. Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahora, en el interior del país, en el norte, en el sur, en las provincias del noroeste y del noreste y del noroeste de la Argentina, fundamentalmente, tenemos situaciones muy graves, pero también en el conurbano y, como decíamos recién, en los propios barrios populares de la ciudad. Es decir, que lo que hay que pensar es que el problema de la alimentación impacta directamente sobre la problemática de la salud. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, que pongo el ejemplo de siendo la ciudad más rica del país. En la zona sur de la ciudad, 16 veces más se padece tuberculosis, una enfermedad que ya no existía. Y 3, 4 y 5 veces más es el volumen de la situación de los chicos que tienen hoy en la Argentina digamos algo que ya debiera haber superado hace muchísimo tiempo, que es la mortalidad infantil, ¿no? O sea que todos los parámetros en el sur respecto del norte de la ciudad de salud son inferiores, pero también tenemos parámetros muy desiguales en cuanto a la cuestión educativa, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el distrito 19, que es la zona de Soldati, tenemos los mayores de 15 años, solamente en el caso del sur, considerando lo que es la terminalidad primaria, lo que es el acceso a la educación obligatoria, los tenemos hoy en un 15% fuera de la escolaridad, ¿no es cierto? Y en el caso del norte, solamente el 5%. Es decir, que todas las cifras que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con el trabajo, son desiguales en el norte y en el sur de la ciudad. Y nos pasa lo mismo si comparamos el norte del país, las zonas más alejadas, las zonas rurales en relación con las zonas urbanas. Es decir, tenemos un país profundamente desigual. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza, además de, por supuesto, los números que hablan de la realidad, ¿no? Que sirven para entender la magnitud de los problemas? Cuando recién escuchaba a Cormillot, que vos lo habías citado, Analía, pensaba en todos los testimonios que escuché durante todo este tiempo acá, de, recién hace un rato lo mencionábamos, jubilados que rebajaban la leche porque no les alcanzaba para poder alimentarse, jubilados que se tenían que ir a dormir más temprano para no sentir el cosquilleo, el hambre, y se dormían a las 6 de la tarde. Y también ese comentario que vos